Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siempre siguen nuestro programa en 3 puntos para llevarles nuestros comentarios, nuestras informaciones, pero siempre con una forma atinada y siempre precisa. Vamos a tener aquí al doctor José Eliseo Almanza Lelo para nosotros, donde vamos a tratar temas interesantes como lo que está haciendo esta guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos, que ha intervenido también en este proceso. Vamos a hacer algún tipo de análisis aquí con José Eliseo Almanza, que tiene muchos conocimientos geopolíticos, y vamos a tratar otros temas más en el programa de la noche de hoy. Siempre acompañándonos hoy César Gutiérrez con nosotros, Javier López y Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio, César, José Eliseo, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos temas bastante interesantes que vamos a poner en la mesa para todos ustedes. Bienvenidos a su programa en 3 puntos. Buenas noches. Este es un programa que lo va a poner minuto a minuto lo que está sucediendo hoy en el mundo y en la actualidad. Así que disfruten esta noche con esta visita especial de José Eliseo Almanza. Gracias, Flavio, César, Javier, y de igual forma a ustedes, nuestros amigos televidentes, que están siempre prestos a su televisor para compartir estos temas de interés, y más, como decía César, con un conocedor de la geopolítica, además de la economía y el derecho. Bienvenido, hermano, nuevamente. Bueno, gracias por la invitación y saludos a todos. Que en mi caso, otra vez, esta es mi silla. Pero me siento aquí, cada vez que vengo me siento aquí. Si encuentra alguien ahí, está autorizado a que lo pare de cualquier manera. Sí, y siempre que vengo, está vacía, me está esperando. Por si acaso. Gracias. Asignada. Bueno, José Eliseo, realmente usted es un hombre de muchos conocimientos amplios, tanto de la geopolítica como la parte jurídica, y siempre nos sirve de soporte aquí en nosotros entre estos temas que son delicados, temas en estos momentos donde hay un mundo convulsionado, un mundo que está en vilo por la situación de guerra que se está dando en el Medio Oriente. Pero eso trasciende, porque trasciende a nivel mundial en todo lo que es preocupación precisamente por la alimentación, preocupación por el medio ambiente y preocupaciones por todo lo que serían las implicaciones de un conflicto armado entre naciones. Entonces nos gustaría en este momento donde estamos nosotros aquí con muchas nebulosas, porque aquí hay muchas nebulosas opiniones de medios de comunicación internacionales, las personas, cada quien dando opiniones, entonces el mundo a la vez se confunde porque no tiene una voz que realmente sea el equilibrio para poder dar una opinión que se entienda realmente cuál es la realidad de estos temas que se están presentando. Nosotros nos gustaría leer lo que nosotros podamos tener alguna visión como programa de lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, por qué son estas guerras, quiénes están interesados en que esto suceda y quiénes serían los beneficiados en un momento determinado de lo que pueda ocurrir allí en Medio Oriente. Bueno, comienzo por decir que hay una frase que se le atribuye a Churchill, pero tiene sus antecedentes mucho más atrás en los historiadores griegos. Se dice que en la guerra la primera víctima es la verdad. Entonces, empezando por ahí, Sí. tenemos que, como tú bien señalas en tu introducción, tomar con pinza lo que dice cada quien. Porque a veces lo que deja de decir. Sí. Y cómo lo dice, y cuándo lo dice. Porque todo eso obedece a estrategias. Entonces, vamos a hacer una pregunta puntual. ¿Cuándo comienza este conflicto? Bueno, hay gente que lo sitúa en la Biblia. En el Génesis, Jueces, Reyes, donde se hacen las menciones de Israel. Génesis lo menciona como un concepto geográfico, que es la franja que está entre el Mediterráneo y el río Jordán. Pero Jueces y Reyes lo menciona como un concepto político, porque habla del reino de Israel. Entonces, obviamente se está refiriendo a dos construcciones diferentes. Una que obedece a la ubicación geográfica y otra que obedece a un mandato mayor. No, a un tema, sí, claro, porque Sí. resulta que en el Génesis ese trozo de tierra se lo da Dios a Abraham. O sea, conecta esto de nosotros porque Dios dijo que es aquí. Es sagrado. Ya. O sea, y ante eso nadie puede discutir nada. Bueno, obviamente eso trae otra pregunta. Y a los demás que estaban ahí, ¿Qué le toca? dijeron? ¿Qué le toca?
¿Qué le dijeron? Sí. O sea, me recuerdo al rey de Francia cuando se discutió la bula etcétera, que dividió los territorios conquistados, la bula del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, cuando trazan la línea, dice, bueno, de la línea hacia el oeste pertenece a España y de la línea hacia el este pertenece a Portugal. Y dice el rey de Francia, oye, pero ¿cuánto habremos pecado los franceses que Dios no nos dejó nada con el Papa? Sí, porque lo repartió entre Portugal y España. España. O sea, entonces, así mismo sucede esto. Bueno, pero discurre el tiempo, obviamente el Estado de Israel es un Estado muy particular. El único Estado del mundo que lo ha creado la ONU, 1948. E inmediatamente... Perdón, la ONU sobre una resolución que crea 2 estados. No, se discutió crear 2 estados. Sí, el palestino y porque ya el palestino existía. Pero quienes los rechazan curiosamente son los árabes los que rechazan crear 2 estados. Porque dicen que ahí todo el mundo vive junto todo el tiempo, que no hay necesidad de crear ningún estado. Sí, exacto. O sea, no era ninguno, ¿no? Ni Israel ni ningún otro. Bueno, los israelíes, los judíos, que esa es otra construcción que también amerita otros análisis, porque ¿qué es un judío? O sea, no sabemos lo que es un judío. Los judíos están divididos por lo menos en 5 grandes etnias. Un judío de palabra algo errante. Bueno, es que no se sabe. Incluso, si vamos al diccionario de la Real Academia del Español y buscamos el significado de la palabra judío, como el cuarto o quinto significado, dice que es, que es un avaro. Un avaro, un codicioso. O sea, son términos peyorativos que se han usado. Incluso en la época de la Inquisición española había un nombre que eran los marranos. Los marranos eran los judíos que simulaban convertirse al cristianismo, pero que practicaban sus rituales a escondidas. Sí. Porque a diferencia del cristianismo y del islam, el judaísmo no es una religión proselitista. O sea, no busca convertir a nadie. Porque el judaísmo no se entra por conversión, se entra por linaje. Diferente el cristianismo y al islam, y por eso es el choque. Por eso es el choque. Si usted nació judío, usted es judío. Ahora, usted puede nacer cristiano y volverse musulmán o viceversa. Entonces, ese es uno de los grandes, de los grandes problemas. Hay una parte social ahí muy fuerte. Sí, claro que sí. Muy agregada. Porque una religión va siendo respuesta de la otra. Sí. El cristianismo es una respuesta al judaísmo, pero el islam es una alternativa al cristianismo. O sea, el islam surge en el siglo VIII, después de Cristo. Primero el judaísmo, luego es el cristianismo y luego va el islam. O sea, es una sucesión. Y el islam sustituye a la religión que dio origen a muchas de ellas, que es el zoroastrismo, que es la religión de los persas. Sí. ¿Entiendes? O sea, De los persas, que es Irán. que es Irán ahora mismo. Y una buena parte de la Biblia se escribió bajo el dominio persa. O sea, la Biblia abreva mucho de Persia. Sí, es Persia. Incluso la Torre de Babel, por ejemplo, donde se construyó la Torre de Babel, es un territorio que hoy en día está cerca de Irán. O sea, es para que se vea la interconexión de todo esto. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Bueno, viene un primer evento grande, la Guerra de los 6 días, 1967. Sí. A Israel lo atacan Egipto, Siria, Jordania y creo que el Líbano también. Israel, en 6 días, con la ayuda de los Estados Unidos, logra no solo repeler el ataque, sino casi triplicar su territorio. Moed Dayan estaba en ese. Moshe Dayan. Moshe Dayan. Moshe Sí, Dayan. y Y Golda la primera Meir. ministra Indira Y Gandhi. Golda Meir. Golda Meir. Moshe Dayan era el jefe de la Fuerza Armada. Ajá. Sí. Bueno, logran no solo repeler al enemigo, sino casi triplicar su territorio. Claro, los altos del Golán, Cisjordania. A Egipto le llevan la península del Sinaí completa, Ajá. que es del tamaño de Israel. A Siria le llevan a los altos del Golán. A Jordania, la mitad de Jerusalén. Jerusalén la divide en dos como Berlín. Jerusalén del este, Jerusalén del oeste. Y al Líbano, en el Líbano crean una especie de franja de seguridad que va desde el río Litani hasta la frontera norte con Israel. Casi triplica su territorio. Luego, en una serie de negociaciones que
terminan en el acuerdo de Camp David, el 70, primer acuerdo de Camp David, 78. David, Jimmy sí, claro. Carter, Sí, Jimmy Carter. Gamal Nasser, el presidente, y Ahora, Yasser Arafat. no, Arafat no participó en esa. Y el primer ministro de Egipto, de Israel, no recuerdo el nombre ahora. Rabin. No, Rabin fue en la segunda ronda. Ya. En la segunda ronda. Esa primera ronda, Egipto le devuelve el Sinaí a Israel y lo reconoce como Estado. Pero ¿qué le pasó a ese presidente de Egipto que firmó eso? Lo Se firmaron. fueron. Se fue. Sí. Y ese presidente es sustituido por Hosni Mubarak, que gobierna desde esa época hasta el derrocamiento. hasta el 2011, que es la primavera árabe. Es correcto. Entonces, ahora, ¿qué pasa en Israel? En Israel surge la intifada, que es en 1982, la primera intifada. Luego viene la guerra civil en el Líbano. Vienen los incidentes de Sabra y Shatila. Se forma Hezbollah en el Líbano en el 82. Interesante. ¿Sí? Vamos a irnos a la primera pausa para continuar con su tema, porque mucho hay que ver la génesis, de dónde vienen los problemas. La línea de tiempo. Y la línea de tiempo. Vámonos a nuestra primera pausa comercial para continuar con este interesante tema que realmente está preocupando al mundo. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la conversación, de las discusiones, porque Leo siempre está con nosotros. Aquí en nuestro programa 3 Puntos, llevando estas informaciones interesantes. Pero vamos a brindar ahora con un sabroso jugo de cóctel de neta de rica. Vamos a brindar para saborear Gracias. estos jugos que se encuentran en todos los mercados. Con la calidad, salud a todos. Sobre todo, quiero aprovechar este momento para aprovecharlo claramente, brindando un sabroso jugo para felicitar a nuestra amiga y hermana Francis de Almanzar, esposa de nuestro amigo García. Don Lelo. García. De Almarza. Sí, pero de Almanzar, pues, usted es el jefe ahí. No, pero para que el comandante no me ponga Ven guapo. acá. Francis, muchísimas felicidades. Salió electa, ella estuvo aquí en nuestro programa en 3 Puntos, dando a conocer todo lo que iba a actuar en lo que serán sus condiciones de vicepresidenta del CODAT, Del Colegio de Artistas el Plásticos. Colegio de Artistas Plásticos. Así que nosotros te damos nuestras felicitaciones como programa. Nos sentimos contentísimos porque Francis estuvo aquí, lo anunció y lo dijo y lo logró. Felicidades por esa insistencia y sobre todo por ser perseverante, lo que sería lograr el triunfo. Felicidades, Francis. Enhorabuena. Extensiva las felicitaciones, porque nosotros tuvimos la oportunidad, Flavio, de recibirla un viernes, precisamente, acá en el programa. Ella presentando conjuntamente con su equipo los proyectos. Claro. Y estamos seguros que la capacidad, la competencia de ella va a hacer que ese gremio tenga pues la mejor representación y los mejores resultados. Ya la tiene. Así que éxito en tus funciones, Francis, que sabes cómo lo vas a hacer bien. Francis García de Almanzar. ¿Te gustó ahí, Francis? Oh, y vamos a preguntarle a ella. Cuando venga. Así es. Pero Bueno. vamos a continuar con el tema porque está bastante interesante el desarrollo. Entonces, nos quedamos en el tema De la guerra de los 6 devolución días. del Sinaí. Decían ahí. Ajá. De Sinaí a A Egipto. Israel, por parte de Egipto. El presidente que devuelve el Sinaí en Israel, en Egipto, le dan de baja, un magnicidio. Luego de eso, en el 1979, se produce uno de los eventos más importantes del siglo XXI, que es lo que crea lo que todos los que estamos viendo hoy en día, con relación al terrorismo y al manejo de ese tipo de fenómenos geopolíticos, que es la revolución islámica de Irán, Sí. 79 fue. 1979. Ajá. El Shah, Lo Mohamed Reza derrocaron. Pahlavi, sale de Irán en enero del 79 en medio de una serie de manifestaciones de inestabilidad política. Ya el Shah estaba enfermo. Sí, estaba enfermo. Ya Tenía cáncer. Tiene un cáncer en garganta. un cáncer linfático. Linfático, sí. Y ya los medicamentos lo estaban afectando, ya estaba muy disminuido, y sale de Irán, y a su salida se produce un golpe de Estado que desemboca entonces en la llegada del líder espiritual de esa revolución, que se llamaba Ruhollah Khomeini, que es un ayatollah. Un ayatollah es un maestro, un clérigo de los más altos del Islam chiita. Sí. Un ayatollah, el ayatollah Marja, que es el jefe de los ayatollah, es como el papa, ¿no?
de la Iglesia Católica. Y hay toda una serie de ayatolas, que son los clérigos que administran el Estado con él, y debajo de los ayatolas están los ayatollah islam, que son los aspirantes a ayatollah, están los mulá, los ulemas, o sea, es una estratificación religiosa que hay allí. Ese no se llama Ayatollah Mohamed Khomeini. No, Ruhollah Khomeini. Con Khomeini. Ese fue el primer ayatollah. El primer ayatollah. Ruhollah Khomeini muere y le sucede Ali Khamenei, que es el ayatollah actual, que tiene 86 años de edad y ya está enfermo también. Y incluso en medio de esta crisis señaló a sus 3 posibles sucesores. Bueno, esa revolución produce la toma de la embajada norteamericana en Teherán. Ajá. Toman unos rehenes por 444 días secuestrados. La crisis de los estudiantes. La crisis, que supuestamente eran estudiantes y eran agentes de la Guardia Revolucionaria iraní. Entraron ahí en esa embajada de Teherán, funcionaba el cuartel general de la CIA de toda la región. La Guardia Revolucionaria iraní adquirió toda esa inteligencia de toda esa lista de agentes de la CIA y eliminó a toda la inteligencia norteamericana que había en esa región, desmanteló todo. Estaban ocultos. Claro, no, Estados Unidos quedó sin inteligencia. Por varios años en esa región. Y en ese periodo, en ese apagón de inteligencia, es que forman Hezbollah. ¿Qué año? Que lo forman en Líbano. 1982. Es que debuta Hezbollah con varios atentados. Todo sigue su curso. También se forma un par de años después Hamas. Sí. Pero Hamas era un grupúsculo pequeño. Pero jamás tuvo para dividir la OLP. Sí, claro. Crearon a Hamas con el apoyo del Estado judío. Claro que sí. O sea, claro. Vamos a estar claros en eso. El partido Likud, que es donde estaba Benjamín Netanyahu, financió a Hamas a través del gobierno de Qatar. Lo financiaban, le daban creo que $30 millones mensuales por varios años. O sea, porque nada de eso se hizo en un día. Pero bueno, vienen las dos intifadas. Israel invade entonces el Líbano para buscar a Yasser Arafat. Se produce una negociación. Yasser Arafat sale en un barco protegido por la comunidad internacional, se va a Grecia. Israel sale del Líbano, deja a los franceses y los estadounidenses custodiando el Líbano. Y luego entonces se produce una serie de atentados donde Hezbollah lo reclama responsabilidad. O sea, se lo atribuye. Cuando matan a Arafat, ahí va. Eso fue un envenenamiento. Arafat lo matan luego. ¿Qué pasa? Se produce entonces en el 93 los acuerdos de Oslo. Sí. Entre Arafat, Sí. Yitzhak Rabin y, patrocinado por la comunidad internacional. Se produce en Oslo 1, 1993, donde se reconoce la composición geográfica que hay ahora. Cisjordania, Gaza, con una autoridad nacional palestina. A los palestinos se le da un estatus de miembro especial de la ONU, sin voto, pero con voz. Están sentados ahí. Y está reconocido como Estado. Bajo un régimen especial, no como Estado pleno. Bueno, en el 95 va a la segunda ronda de esas negociaciones. Esa ronda fracasa. Y Bill Clinton logra que se den la mano en público Yasser Arafat y Yitzhak Rabin. Eso le costó la vida a Yitzhak Rabin. Porque decían que Rabin había estrechado la mano del diablo. Estaba conciliando. Que era Arafat. Sí. Y Lo mataron. hubo un magnicidio en Israel. ¿Qué pasa? Que Arafat va al velorio de Rabin, porque lo respetaba. Y eso es lo que decreta su sentencia de muerte también. Lo montaron en el desfile. Decían que el diablo... No, Lo envenenaron. Lo envenenaron. Decía que el diablo había pisado la tierra de Israel y había que eliminarlo. Luego de eso, siguen las tensiones, hay una segunda intifada y luego, entonces, viene Barack Obama
negocia un acuerdo nuclear con Irán. Dejamos Israel aparcado ahí, nos vamos a Irán. Irán entra en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Irán entra a la Organización de la Internacional de Energía Atómica, acepta las supervisiones, las inspecciones, no encuentran armas. No hay, o sea, todavía no hay prueba de que Irán tiene armas, de que puede desarrollarlas, sí. Pero estaban enriqueciendo el uranio, Sí. que se lo tenían Ya ellos. iban por un 60%. El uranio para Sí. hacer armas es un 90%. Un 90%. Irán 90. había logrado ya Estaba en un enriquecer 60, a correcto. un 60. Sí, es cierto. Y estaba dentro del acuerdo pero todavía mostró de la su- Organización Mundial de Claro, Energía está dentro de los Atómica. parámetros Sí. porque es legal producirlo. Ajá. Ahora, Israel no es miembro Nada. ni de la Organización de Energía Atómica, ni tampoco es signatario del Tratado de No Proliferación de Armas. O sea, por lo tanto, hay una central, la central de Dimona, en Israel, pero no se sabe cuántas armas tiene Israel. Se estima que tiene 90 ojivas nucleares. Se estima, pero eso no se sabe, porque nadie ha ido a inspeccionar eso. Contrario al caso de Irán, que sí, Que sí lo han ido a permitió, inspeccionar. claro. Bueno, Trump, cuando llega, deshace ese acuerdo, cuando llega a la primera presidencia. Luego, en la administración de Barack Obama, se retoma, de Joe Biden, perdón, se retoman los intentos de negociación y se logran tentativamente los acuerdos de Abraham, que son acuerdos con Arabia Saudita y con otros países árabes para bajar las hostilidades con Israel. Israel incluso llegó a cooperar con Arabia Saudita cuando mataron, por ejemplo, a Jamal Khashoggi, al periodista que Bin Salman le dio de baja en Turquía, fue con recursos de inteligencia israelí. Porque ha habido acercamientos entre ellos. Por ejemplo, en el 82, en el 85 fue el escándalo Irán-Contra en Estados Unidos. Sí. Se descubre porque el Frente Sandinista tumbó un avión en Nicaragua y sobrevivió un avión cargado de armas norteamericanas que iba para las contras. O sea, que el coronel estaba metido en ese... Oliver North. Oliver North. Ajá. Sobrevive un ocupante que se llamaba Eugene Hassenfoss. Era un agente de la CIA y los sandinistas lo interrogan y él se identifica. Y descubren que son armas norteamericanas. El Congreso norteamericano había pasado una legislación prohibiendo que se rearmara a los contras, a la contrarrevolución. Y Reagan entonces, ese coronel Oliver North y John Poindexter, que era el consejero nacional de seguridad del presidente Reagan, idean ese esquema para vender armas, comprar armas para los contras, venderle armas a Irán irregularmente a través de Israel. Cuando Israel la pagara, usar ese dinero para comprar más armas y vendérsela a los contras. Y eso lo coordinaban ese coronel y el asesor nacional de seguridad del presidente Reagan. Así es. Vamos a continuar porque este tema está bastante interesante. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial para el desarrollo de estos temas que realmente uno dice, ¿cómo son las cosas? ¿De dónde vienen? Y aquí nosotros en nuestro programa queremos dar estas pinceladas. Vamos a arreglar. Bien, y continuando con el desarrollo del programa, estamos tratando un tema que es de actualidad, un tema complicado porque realmente el mundo está convulsionado, el mundo está atento a estos temas porque es una amenaza de peligro, una amenaza de guerra, aunque ya se está llevando a la paz, pero todavía existen estos latentes tentativos de guerra. Y estamos aquí con José Liceo Almanza, que está dando la explicación de cuál es la génesis del problema para llegar a los momentos actuales. Ojalá el tiempo podamos cumplirlo, porque realmente es un proceso bastante desarrollista. Adelante, nos quedamos en Ronald Reagan. Sí, Ronald Reagan. En ese momento, cuando Estados Unidos le vende armas a Irán, que tenía un embargo por el problema que expliqué del 79, Ajá. Estados Unidos e Irán eran enemigos, pero Estados Unidos le vendió armas escondido. Y con ese dinero, a través de Israel. Ahí Por el la ayatolá- guerra a Irak-Irán. Claro, porque ¿qué pasa? Como represalia a la toma de la embajada y al secuestro, Estados Unidos formó a un individuo que muchos recordaremos aquí, Saddam Saddam Hussein. Hussein. Sí. Sí. Entonces Saddam Hussein invade Irán, en la zona del sur de Irán, lo invade, patrocinado por los Estados Unidos. Entonces comienza la guerra Es su momento. Irak-Irán. Esa guerra comenzó en 1980, terminó en 1988. Y se quedó 8 años. sin 8 años, una sí, 8 años. juventud
en Sí, ese sí, país, ahí se en mató esos dos muchísima países. gente. Mataron todos. Y al final no Entonces, nada. nada. Eso quedó en nada. José Eliseo, perdón, o sea que estamos percibiendo ahora que aquí hay un problema religioso, social y político que encierra todo en una estrategia. Mira, Una estrategia para lograr. lo que menos ¿Qué fin? tiene eso es religión. ¿Entiendes? Eso es un Qué problema interesante. geopolítico. Más Irán es un país difícil de invadir. O sea, Irán tiene mide 1.7 millones de kilómetros Sí. cuadrados. Eso es lo Sí primero. es. Tiene 3 cordilleras. El monte Elbrus, los montes Sagros y la otra. Bueno, se me fue la otra. Y 2 desiertos. O sea, es un triángulo montañoso con 2 desiertos en el medio, que no tiene ninguna ciudad costera de importancia, porque la costa es lo más hostil que hay. O sea, tú entras y hay una cadena de montaña, con un calor de 50 grados en el día y en la noche baja bajo cero. Y con O sea, Turquía, que hace frontera del otro lado allá, sí, no, pero eso es más al norte. más al norte. Sí, pero no tienen frontera física, porque Irán hace frontera con Azerbaiyán, con el Mar sí. Caspio, y con, creo que Turkmenistán, y con Irak, y con Afganistán, Y Kazajstán. Kazajstán. Kazajstán, esa, correcto. Entonces, esas son las fronteras que hay ahí. Entonces, bueno, Irán ha sido invadido varias veces. En 1941 lo invadieron los ingleses, porque por ahí, conectado con Azerbaiyán y el Mar Caspio, pasaban los suministros que le daba Inglaterra a Rusia en la Segunda Guerra Mundial. O sea, mira cómo se conectaban los ingleses. Luego de El eso, habituallamiento. claro, porque recuerden que Rusia peleó del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, luego de eso fue invadido en 1980, como les dije, por Irak. Y ha sido atacado ahora, como ustedes están viendo. O sea, a Irán siempre lo han atacado. Irán no ha atacado a nadie nunca. No ha tomado la ofensiva. Y bueno, los acuerdos de Abraham. Cuando esos acuerdos estaban a punto de firmarse, sucede un evento que es la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel, donde... Que fue el Del 24. El 24 fue, No, el 23, 2023, 7 de octubre de 2023. Los eventos del 7 de octubre. ¿Qué es lo que desemboca a esta escalada contra Gaza de Israel? Obviamente esos acuerdos quedaron aparcados a un lado. Trump llega de nuevo al poder e intenta retomar el acuerdo nuclear que él mismo suspendió los 60 días que dieron. cuando llegó. Ahí voy. Recuerden que Trump estuvo hace un mes y pico en la península arábica, de donde trajo el avión, que fue a Qatar, le donaron un avión. Estuvo en Omán, estuvo en Arabia Saudita, estuvo en varios países. Iban a retomar las negociaciones nucleares con Irán. De hecho, ya iban en la 6ª ronda de conversaciones. Y el día antes de la 6ª ronda, que se preveía que podía ser la ronda final, de donde iban a salir con un acuerdo, Israel atacó a Irán. Sí, fue así. Pero no solo lo atacó, sino que eliminó a la Al palabra Estado, de los negociadores, Estado Mayor. que estaban, no, a los negociadores iraníes. O sea, los emisarios de Irán, Ali Shamkhani, que era el jefe de la... Y el técnico, No, el jefe de la nuclear. delegación iraní, el Mossad, el Mossad. el Mossad, El Mossad, sí. le realizó un atentado y él sobrevivió, pero quedó inhabilitado. Pero los otros científicos que andaban, el Mossad los eliminó. O sea, ese acuerdo quedó sepultado allí. Eso es lo que ha traído este intercambio de misiles. Estados Unidos, entonces, ahí es que dice el presidente, o sea, Estados Unidos tenía una delegación sentada ahí, Sí. mientras Israel bombardeaba. Por eso es que el presidente Trump habla de, primero, vamos a intervenir, pero yo voy a esperar 2 semanas a ver qué pasa. Y a las 48 horas ordena el bombardeo. Ese bombardeo trae una respuesta, que es la que se da hoy, pero obviamente es una respuesta. Se dice primero que fue un éxito total el bombardeo norteamericano. Bueno, después al otro día salieron a decir que el inventario, primero sale la Organización Internacional de Energía Atómica y dice, no hay radiación aquí. Aquí. No hay ¿Cómo es que si yo acabo de destruir 3 todo. centrales nucleares, no hay
no hay radiación. Resulta después que salen unas fotos satelitales con unos camiones. El inventario de uranio ya lo habían movido de ahí. Ya lo había movido. Las plantas, las instalaciones subterráneas la habían sellado. Los camiones que se veían ahí eran sellando los túneles de acceso. O sea que bombardearon unas instalaciones que estaban vacías. Entonces, ¿qué dice Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos? En el Senado, en marzo de este año, bajo juramento, dijo, no tenemos evidencia de que Irán tiene armas nucleares. Porque no le encontraron. Lo que sí tenemos es evidencia de que hay movimiento de Sí, uranio. de pero, que ellos han enriquecido pero- mucho uranio. pero Claro. no hay movimiento de armas Y nucleares. que los países que enriquecen tanto uranio es porque van a hacer armas nucleares. Esa es la premisa. Llevarlo a No te- 90. No te, Sí. ¿No te da la impresión que puede ser exactamente la misma película que vimos cuando Saddam. Saddam Hussein y las armas de destrucción masiva Sí, claro. con los kurdos? Claro que sí. Entonces, ahora mismo Irán, que es miembro de la Organización Mundial de Energía Atómica y que no han sido cuestionados con armas nucleares, No hay evidencia. no hay evidencia, entonces no es la misma película. Es la misma película, pero ahora el ingrediente es que el ayatollah tiene 86 años. Entonces, probablemente la negociación fue, mira, yo no te voy a derrocar, voy a permitir que el régimen permanezca, haz una respuesta moderada. Fíjate que la base que atacaron, o sea, el mismo Trump, que es un hombre que sufre de incontinencia verbal, dijo que le daba la gracia a los iraníes por el ataque y que ellos le avisaron y que le dio tiempo a sacar a todo el mundo del sitio, que muy bien, que la respuesta fue muy suave, pero que se desahogaron. Y ahora es la hora de la paz. Eso Trump lo publica Así es. en su cuenta, hace de 5 Truth, horas. hace 5 horas. Y- Pero una hora después él publica, y ahora vamos a anunciar un cese al fuego total entre Irán e Israel. En 12 horas. ¿Entiendes? Entonces ya eso se resolvió. ¿Qué pasa? Netanyahu parece que actuó fuera del redil de Trump. O sea, eso no estaba en el guión. Trump lo que quería era negociar un acuerdo con Irán. Y Entonces, ¿por qué anotarse- atacar a Irán Exacto. y no reclamarle a Porque el es menos traumático. O sea, tú pactas con Irán que necesita, o sea, tú le demuestras al régimen iraní que tú estás en capacidad de derrocarlo. Dice, mira, si tú quieres sobrevivir, O sea, yo enseño mi músculo. exacto, el único que te puede garantizar que tú te vas a quedar ahí soy yo. Los israelíes, tú sabes que te quieren tumbar. Entonces yo voy a hablar con ellos Ahora, para qué. esa paz, Eso es. esa paz es tentativa, esa paz es una paz totalmente negociada. Eso no es paz. Por eso te digo, es Eso es un alto al tentativa. fuego. Es un alto al Eso no es fuego. paz. Porque mira, que hay muchas formas de definir paz. Los romanos tenían un concepto que se llama la pax romana. Pero esa paz tú lo vas a decir cuando vayamos a la última pausa. Es la última ya. Sí, vamos a la última pausa comercial para retornar y aprovechar al máximo para caer más o menos Bien. en la parte final de la guerra. Vamos arriba. Sí. Bien, ya nosotros aquí llevando nuestro programa, que sé que el tiempo, yo lo dije desde el principio, no nos va a dar a lo que queremos llegar en cuanto a lo que sería ponernos en el momento actual donde está este conflicto bélico. Adelante, Javier, con tu pregunta. ¿No será, José Eliseo, que Netanyahu está usando la debilidad interna que él tiene dentro de Israel para abrirse 7 frentes de un fuetazo, cuando la economía israelí no aguanta esos 7 frentes? No la aguanta, ya Israel está quebrado. Entonces, ¿no será eso para no ir a la cárcel un criminal de guerra? Bueno, Sí, decirle que- condenado por el Tribunal de la Haya. sí, bueno, no, lo que pasa es que Israel no acepta Ya, la no jurisdicción acepta de- nada, es que no acepta Israel nada. no es No. parte de esa jurisdicción y el tribunal no puede, No. no puede estatuir sobre eso. Ahora, Netanyahu tenía varias causas por corrupción Claro. dentro de Israel. Quien está gobernando Israel ahora mismo, él es el ala más radical de la política israelí. O sea, Netanyahu está gobernando con 2 ministros. Ujú. O sea, el gabinete de guerra son 3 personas. O sea, Netanyahu, y son de los partidos de ultraderecha, o sea, los más extremos que hay ahí. Es lo que está gobernando. Entonces, la permanencia
en el poder depende de complacer a esos grupos extremos. Los niveles de respaldo a Netanyahu después de la campaña iraní están en más de un 55% en Israel. O sea que dio resultado. Dio resultado. En cambio, los de Trump están en 41%. Son los más bajos desde que se juramentó. Por eso Trump tenía que parar eso rápido. Porque Irán tiene una estrategia que es la guerra de atrición. Es la guerra larga. Como en este caso, la guerra terrestre está descartada. Primero, Por la porque distancia. Israel no tiene ejército para entrar en Irán. Y segundo, la distancia y todos los obstáculos geográficos que yo mencioné. Y tampoco Irán puede, como tiene que usar varios países para llegar a donde Israel, tampoco puede ser. Claro. Claro, y tecnológicamente tampoco tienen Tampoco alcance largo, tienen pero medio alcance y bajo. Sin embargo, Israel no puede solventar. Eso que dijo Javier es cierto. Cuesta $300 millones Cada día. claro, por día. Por día. Defenderse de los Diario. misiles. Entonces, probablemente, ahora con este escenario, Irán, y esa es la ventaja de haber eliminado el régimen sirio. Porque Bashar al-Assad era amigo de Irán. Irán, correcto. Y probablemente si Irán, si Hubiera Bashar encontrado. al-Assad estuviese gobernando, Israel tuviera un serio peligro de ser atacado. Se dice que Rusia abandonó a Bashar, Negociado. negociado. Sí. Sí, Rusia entregó la base. Porque fíjense que después que hay una especie Lo ve como una traición eso, ¿eh? No necesariamente, porque hay una especie de alianza tripartita entre China, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos quiere Groenlandia, China quiere Taiwán y Rusia quiere Ucrania. Entonces, Precisamente ahí va la pregunta. sí. Precisamente Sí. ahí va la pregunta, José Liceo, que realmente, de acuerdo a tu conocimiento, ¿cuál es la estrategia para este tipo de conflicto entre estos países? Bueno, fíjense que, por ejemplo, se hablaba de, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. Sí. ¿Quién sufre? Es China. China. China es el principal comprador del petróleo iraní. Ajá. Así es. Irán tiene sanciones. Irán no le puede vender petróleo a Occidente prácticamente, pero a China sí. ¿Tú sabes cuántos días tiene de reserva China? 30 días. Exacto, porque China es el principal consumidor de petróleo del mundo. O sea, China, eso es un golpe a China que tú le estás dando. Además, desviar todas esas tropas, esos portaaviones, ¿de dónde están saliendo los portaaviones? Es del mar del sur de China. O sea, tú estás desatendiendo una zona de conflicto protegiendo a Taiwán por ir a defender el estrecho de Hormuz. Eso es insostenible. Porque del otro lado del estrecho de Hormuz está Yemen. Sí. Yemen con Somalia, está el estrecho de Bab al-Mandeb, que es la entrada al Mar Rojo, Ajá. que también es una zona hostil que tiene el canal de Suez prácticamente cerrado. Los hutíes, porque le disparan a todo lo que pasa por ahí. No, es que ya los hutíes amenazaron que ya van a empezar a atacar los barcos norteamericanos. Antes de Trump llegar a la península arábica, ordenó un cese a los bombardeos hutíes, a los hutíes. Y hay un reportaje en New York Times que dice que se llama ¿Por qué Trump proclamó la victoria en Yemen? Y ahí hay entrevistas con los generales norteamericanos que dicen que eso es insostenible. O sea, eso costaba $1.000 millones mensuales, Wow. la operación en Yemen, y que los primeros 60 blancos que le dio la inteligencia saudí, que había que eliminar, en un mes no lograron eliminar ni uno. Porque bombardeaban, Pues pero verdad. no eliminaban a nadie. ¿Hay alguna relación entre la renuncia de Elon Musk al gobierno de Trump con la situación que se está dando en estos momentos? No, lo que creo es que Trump, que no es ningún loco, como mucha gente cree, entendió que el empresario tiene que estar en un lado y el político en otro. O sea, tú no puedes poner un tipo que tenga tanto poder en el sector privado a manejar lo público, porque está creando un pequeño monstruo. Fíjate que Elon Musk chocó con todo el staff de Trump. Se peleó casi con todos la gente del círculo cercano político. Del de Trump. Tesoro. Ahora, Sí. una pregunta que yo tengo para José Liceo, hermano. La falta de liderazgo mundial, Trump está capitalizando ese espacio para ser él el líder y dominar prácticamente la hegemonía mundial. Bueno, lo que pasa es que vivimos, como decía el filósofo francés Gilles Deleuze, en la sociedad del espectáculo, donde parecer es más importante que ser. Así es. La realidad es que a Estados Unidos, de los elementos hegemónicos que lo caracterizaron, lo único que le queda es su Fuerza Armada.
Es lo único que le queda. Ya a nivel diplomático, comercial, ya no tiene la influencia que tenía antes. Entonces, esto es un manotazo en la mesa. Tú te fabricas un conflicto, tú mismo, tú dices cuáles son los objetivos y tú cumples tus objetivos y te vas y dices que ganaste. Pero el problema, Irán sigue teniendo 400 toneladas de uranio enriquecido a 60% Sí. y probablemente tiene instalaciones que no fueron destruidas totalmente, ya lo dicen los israelíes, lo dicen los analistas norteamericanos, lo dice todo el mundo, y tiene instalaciones que tú probablemente no conoces. El mayor comprador de destiladoras de uranio. Entonces, señores, Irán es un país de 90 millones de habitantes, Y 1.500.000 kilómetros. donde casi 1.700.000, Sí. donde, para que ustedes tengan una idea, el país más grande de Europa es Francia, y Francia mide 550.000 kilómetros. Ucrania, antes de que Putin entrara, medía 600.000 kilómetros y Putin no ha podido capturarla completa. Porque en la guerra moderna, eso lo decía Zaluzny, el que era comandante de la fuerza, Valery Zaluzny, que era comandante de las Fuerzas Armadas Ucranianas, él dice, el problema en la guerra moderna es que yo veo lo que hace el enemigo me ve a mí constantemente. Entonces no hay factor sorpresa. En el mundo hay Totalmente. una situación de esperar a que China entre al conflicto. Pero China va a seguir siendo un monstruo dormido porque quien está beneficiándose del mundo es China, que está haciendo comercio con todo el mundo sin tirar un tiro en ninguna parte del mundo. Bueno, lo que pasa es que China, ya el dominio chino es una realidad. O sea, China, por ejemplo, es el principal productor de electricidad del mundo. O sea, China produce más electricidad que Estados Unidos. China produce el 50% del acero del mundo, lo produce China. China produce el 90% de las baterías electrónicas. Tiene el control, tiene más del 70% de las tierras raras que hay en el mundo. Y ya o sea, desarrollaron la tecnología para... China, por ejemplo, te gradúa más de 500.000 profesionales STEM todos los años. De ingeniería, Eso matemáticas, significa que no va a haber ciencia. tercera guerra mundial mientras China esté dormido. Bueno, lo que pasa es que lo de los chinos, China no es expansionista. No, China me interesa. Claro. Digo, en cuanto a ser guerrero. Mira, hay un libro que yo le recomiendo mucho a la gente de Henry Kissinger, que se llama China, así mismo. China. Cómo Kissinger restableció las relaciones entre China y Estados Unidos después de la guerra de Corea. Y hay uno que salió recientemente de un periodista mexicano y un español, de Simón Levy, se llama China 2035. Ahí yo creo que está cuál es la realidad de la sociedad china hoy en día. Y yo sé que no tenemos que ir, pero le voy a dar un dato antes de ir. El 30% del Producto Interno Bruto chino proviene del sector inmobiliario chino. El comercio exterior representa apenas un 16%. Excelente. Bueno, faltaron muchas cosas, muchos temas más, pero creo que debemos continuar. No sé cuándo esté disponible el doctor cuando ustedes Eliseo digan. para continuar estos temas, porque estos son temas del momento y de gran preocupación, porque vamos a hablar del desabastecimiento que se puede provocar, la falta de energía, combustible, muchísimas cosas que arrastran estos problemas, pero el tiempo no nos da para todas estas cosas. A su orden siempre. A ustedes, no solo decirles que muchas gracias, buenas noches, a Lelo, que también está presente cada de estos momentos, que necesitamos una explicación de esta naturaleza con mucha propiedad, sobre todo como siempre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.